Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre venimos para hacer una catequesis donde vamos aprendiendo cosas tan lindas, tan hermosas, queridos niños. Tenemos que dar siempre razón de nuestra fe, es decir, tenemos que aprender cosas que Jesús nos va enseñando a través de papito, a través de mamita, a través de la catequesis. Por eso estamos todos atentos. Hoy tenemos un tema muy importante, queridos niños. Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? Nosotros sabemos que son 10. 10 mandamientos, queridos niños. 10 mandamientos nosotros tenemos, como decimos siempre, de la ley de Dios. Lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere que seamos conscientes y sepamos para poder bien vivir, queridos niños. Vamos entonces ahora a escuchar como siempre la palabra de Dios. Desde donde nos viene la palabra de Dios con los mandamientos, es decir, las leyes que nos da Dios para que nosotros podamos vivir bien, para que seamos felices, para que seamos buenitos. Pero para eso, queridos niños, entonces tenemos que estar atentos y tenemos que conocer. Porque si nosotros no conocemos, ciertamente, queridos niños, que después va a ser muy difícil vivir los mandamientos de Dios. Entonces vamos a escuchar la palabra de Dios, como siempre, que nos hablan y que nos dicen los niños desde la Biblia, desde la palabra de Jesús. Les escuchamos a nuestros amiguitos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre nosotros y nos adherimos sobre todo ahora a los mandamientos y a las palabras de Dios. Tantos lindos mandamientos que nos ayudan a crecer siempre en nuestra vida del Espíritu. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con nuestro tema, querida Melissa, los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Entonces nosotros tenemos aquí los 10 mandamientos, decimos nosotros, que conocemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo después poco a poco, uno a uno. Vamos a ir conociendo nuestra fe, vamos a ir profundizando, queridos niños. Si nosotros sabemos la palabra de Dios, si nosotros conocemos los mandamientos de Dios, cuántas cosas lindas podemos hacer, queridos niños. Pero para eso hay que conocer, para eso tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Para eso nosotros entonces tenemos que estar atentos y vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Vamos a escuchar entonces qué nos dice hoy nuestra catequesis. La ley de Dios es la que Dios manda al hombre para que la cumpla. El cristiano debe cumplir los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Muy bien, queridos niños, esa es la ley de Dios. Aquellas palabras lindas que el Señor nos dice y sobre todo dentro de esta ley de Dios que nos compromete. Por eso es una ley. Es decir, Dios nos propone y nos dice, queridos niños, si ustedes quieren ser felices, si ustedes quieren realizarse, si ustedes quieren ser buenos niños, buenos hijos, en la familia quieren vivir bien, y bueno, tienen que poner en práctica todas las reglas que yo les voy indicando. Porque si ustedes hacen cualquier cosa y comienzan a pelearse y a no entenderse, si no le respetan a mamá, si no le respetan a papá, si no le tienen a Dios en su corazón, si comienzan a robar, etcétera, etcétera, ahí vienen los mandamientos de Dios. Si nosotros hacemos todo lo contrario, ciertamente que vamos a ser infelices. Ciertamente, queridos niños, que no vamos a poder hacer un lindo camino. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquitito más lo que nos dice hoy la catequesis. Los mandamientos de la ley de Dios obligan a todos los hombres. La conciencia es una voz interior que nos manda a hacer el bien y nos prohíbe hacer el mal. Queridos niños, se dan cuenta que los mandamientos de Dios nos ayudan a nosotros a hacer el bien. Nos prohíben todo lo que es negativo, nos prohíbe todo lo que puede separarnos, lo que puede dividirnos, lo que puede ser solamente pelea entre nosotros, queridos niños. Para eso están los mandamientos. Esto es lo que Dios manda, lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere que nosotros hagamos para vivir bien. ¿Para qué entonces los mandamientos, querida Melissa? Para vivir bien. Tenemos que vivir bien, tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Vamos a escuchar un poquitito más la catequesis del día de hoy, queridos niños, que hablamos. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? Los mandamientos de Dios. Sobre estos mandamientos de Dios. El deber que tenemos para con Dios es el de amarle sobre todas las cosas. Amar sobre todas las cosas es querer antes perderlas que ofenderle. El que ama a Dios es el que guarda sus santos mandamientos. Se dan cuenta, queridos niños, entonces, que cuando nosotros le amamos a Dios, ciertamente que no le vamos a ofender a nadie. Tampoco le vamos a ofender al compañerito, tampoco nos vamos a pelear entre hermanos. Siempre vamos a ser respetuosos, vamos a ser amables en la escuela, con los compañeros, con los niños, con todos, queridos, con los mayores. Siempre el respeto y el amor, queridos niños, nace desde el corazón que ama a Dios. Solamente un corazón que le ama a Dios hace que también nosotros podamos respetar y amar también a los demás. Bueno, queridos niños, entonces vamos a seguir nosotros con nuestro programa
Aprendiendo con Jesús. Con este tema que es tan lindo y que nosotros tenemos que ir profundizando. El tema del día de hoy: los mandamientos de Dios. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora con las preguntitas, porque todos nosotros tenemos que escribir, tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que memorizar, pero eso todo lo hacemos, queridos niños, para que después se haga parte de nuestra vida. Es decir, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros pronunciamos, después tiene que ser parte de nuestra propia vida. Muy bien, vamos a la primera preguntita. Estén todos atentos y espero que todos tengan su cuadernito, tengan algo para escribir, porque viene la primera pregunta. ¿Qué es la ley de Dios, queridos niños, querida Melissa? La ley de Dios es la que Dios manda al hombre para que la cumpla. Muy bien. La ley de Dios es todo entonces mandamiento, toda regla, todo decreto que nos da Dios para que nosotros podamos, ¿qué cosa? Podamos cumplirla. Cumplirla, queridos niños. Estas leyes nosotros tenemos que cumplirlas. Estas leyes nosotros tenemos que ponerlas en práctica. ¿Qué tenemos que hacer, Melissa? Tenemos que ponerlas en práctica. Y entonces, queridos niños, tenemos que estar siempre atentos, ¿verdad? Porque entonces para eso tenemos que conocer. Si yo no conozco la ley de Dios, ciertamente, ¿cómo lo voy a poner en práctica después? Algunas veces, queridos niños, uno ve y habla con la gente, con los mayorcitos que no se formaron, que no tuvieron la posibilidad que tienen ustedes ahora, queridos niños, de reflexionar, de entender, de escuchar, de saber lo que Dios quiere de nosotros. Ciertamente que después entonces, queridos niños, se alejan de Dios y no le hacen caso a Dios. Entonces vamos a repetir. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley entonces? ¿Qué es la ley que Dios nos deja, querida Melissa? La ley de Dios es la ley que Dios manda al hombre para que la cumpla. Para que la cumplamos. Muy bien. Y ahora, queridos niños, atención. Todos anotar esta segunda preguntita. ¿Qué mandamientos debe cumplir cada cristiano, queridos niños? ¿Cuáles son estos mandamientos que nosotros debemos cumplir? El cristiano debe cumplir los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Muy bien, estén atentos entonces, queridos niños. Por eso tenemos que conocer cuáles son estos mandamientos que Dios nos pide. ¿Cuáles son estos mandamientos que tenemos ahí a nuestra disposición? Ciertamente que nosotros ya escuchamos desde la palabra de Dios, desde la Biblia, y por eso que conocemos cuáles son estos mandamientos. Pero tenemos que conocerlos mejor. Tenemos que tenerlos entonces ahí presentes en nuestra vida, queridos niños. Los mandamientos de la ley de Dios que tenemos que cumplir y que tenemos que esforzarnos. Vamos a ver entonces, queridos niños, la tercera preguntita, y estén todos atentos para escribir y sobre todo para conocerlos. Pero después decíamos que también que tenemos que cumplir. ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas, queridos niños? ¿En qué consiste este amor que tenemos que tener a Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas es amarlo con todo el corazón y la mente. Muy bien, queridos niños. El corazón y la mente quiere decir con toda nuestra vida, queridos niños. Nuestro empeño, nuestro esfuerzo, todo que tiene que estar dirigido hacia Dios. Cuando hacemos las cosas buenas con los compañeritos,
cuando hacemos las cosas buenas, nuestra tarea, cuando hacemos las cosas buenas con las personas mayores, cuando hacemos todo lo que nos hace crecer como cristianos, ciertamente, queridos niños, nosotros estamos demostrando que le amamos a Dios. Es la forma entonces de amarle a Dios. Y por eso decíamos, vuelvo a preguntarles, queridos niños, ¿qué significa eso de amar a Dios con todas las fuerzas y con todo el corazón y con toda la mente? Significa que nosotros nos comprometemos en hacer bien las cosas. ¿Qué significa entonces, queridos niños? Que nos comprometemos en hacer bien las cosas. Muy bien, que nos comprometemos en hacer bien todas las cosas, queridos niños. Muy bien, así entonces nosotros ahora, queridos niños, vamos a ir concluyendo nuestro programa, nuestra catequesis del día de hoy. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Tenemos que aprender con Jesús. Tenemos que conocer tantas cosas de nuestra fe, de nuestro caminar. Por eso le vamos a pedir a nuestra Madrecita, la Virgen, que fue la primera en saber escuchar la voz de Dios y aprender tantas cosas del Señor. Y decimos juntos con las manos así juntitas: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Y así entonces, queridos niños, ahora les dejo la bendición y nosotros nos vamos a despedir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Chao, chao, queridos niños.